Y el título se diría que es ¿Tengo valor para Dios? ¿Tengo valor para Dios? Y en realidad, cuando, bueno, podemos contestar también a esa pregunta. ¿Yo tengo valor para Dios? Amén. Entonces, para mí mismo, yo mismo tengo que tener valor también para mí, ¿no? Bastante uno se rechazó, ¿no? Cuando no estaba en su tiempo, cuando no estaba en el Señor. Ahora, por supuesto, no es llegar en ese orgullo, ¿no? Pero como se está diciendo, en el corazón del Señor, ¿no? Y coger, ¿no? Poder experimentar el Espíritu de Dios en nosotros y manifestar el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Lo que voy a compartir es eso. Voy a decir. Dice, vamos a ver si busco esto. Perdón. Jeremías 1. Bueno. Dice, en nuestra sociedad, dice, nos presiona constantemente para que demostremos lo que valemos en nuestra sociedad, ¿no? Tú estás en el instituto, ¿no? Lo que valemos. Dice, somos evaluados tanto en las escuelas, dice, en la escuela como en el trabajo. Se elogia el rendimiento, sea deportivo, sea artístico, industrial. Dice, a menudo una vida exitosa se mide por la carrera profesional o estatus social. Según esta escala de valores, seremos considerados como alguien o como un don nadie. Entonces, si tenemos que afrontar el desempleo, la enfermedad, el divorcio, la cárcel, esto significa, dice, que ya no somos nadie. Date cuenta, la sociedad, vuelvo a decir, la sociedad, ¿no? La sociedad cuando estamos en la escuela, y no es que eso sea malo, ¿no? Que nos evalúen, ¿no? En este caso. Pero lo que quiero decir, ¿no? Que cuando nosotros venimos, en este caso, conocemos al Señor y venimos a la iglesia, nuestra evaluación tiene que ser a través del corazón de Dios hacia nosotros. Y en este caso, evaluarnos también nosotros con el corazón de Dios. Porque si no, efectivamente estamos en el Señor, ¿no? El Señor, pues, es un Dios grande, pero si no evaluamos como nos evalúa la sociedad, pues vamos a ser infelices. Entonces, eso no quiero decir yo de que venimos a la iglesia, ¿no? O estamos en la iglesia conociendo al Señor, y no es que decir, bueno, ya he terminado mi carrera, ¿no? Ya, Señor, lo que más vale es conocerte a ti, y es una realidad, ¿no? Pero hay para personas, yo antes he conocido, ¿no? De que personas que estaban estudiando se dejaron los estudios, ¿no? Bueno, a veces por equivocaciones, por lo que sea, pero conociendo al Señor, tratando con el Señor, incluso siendo mayores, pudieron estudiar, ¿no? Y casados y tener una carrera, porque nada es imposible para el Señor. Pero lo que importante es que nos evaluemos, no como la sociedad nos evalúa, ¿no? Como dice, según la escala de valores, seremos considerados como alguien o como un don nadie. Entonces, si tenemos que afrontar el desempleo, la enfermedad, el divorcio, la cárcel, esto significa que ya no somos nadie, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tienes la posibilidad de vivir en un sitio maravilloso, en donde estés, eso es maravilloso, ¿no? Pero incluso esto no significa de que cuando conocemos al Señor, no, de que estemos en un sitio de poco valor, ¿entiendes? Eso no significa
que tú te consideres de poco valor. Porque el ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista, o el que bautizaba. Aparentemente que lo vemos según lo que nos dice la Biblia, ¿qué parecía Juan el Bautista? Pues eso, un loco. Un loco, pero una palabra firme en el Señor, ¿entiendes? Oye, ¿qué personalidad tenía este hombre? Aparentemente era una cosa, pero en el interior era otra. Era el Espíritu de Dios que estaba en Juan, ¿entiendes? Y entonces en estas cosas lo que quiero decir es que a veces nosotros estamos en el Señor, ¿no? Y queremos, y por supuesto no digo que no seamos felices, te estoy diciendo cosas que a mí me pasan, ¿entiendes? A mí me ocurre. Entonces, yo quiero ser feliz, no en el Señor, y lo soy, no digo que no lo soy, pero evaluándome como me evalúa el mundo, ¿no? La sociedad, pero no como me evalúa el Espíritu Santo. Vuelvo a decir que cuando vemos, o la historia misma de Jesús, ¿en qué barriada se crió? En la élite de los ricos, en este caso no. Pero sin embargo tenía una seguridad, tenía un potencial dentro de él. Y entonces lo importante es poder vivir o experimentar lo que no ha sido dado. Esto no es una salida, esto es una realidad, ¿no? Es una realidad que podemos experimentarlo en el Señor. Cuando venimos a la iglesia, lo que ha ocurrido, ¿no? A la iglesia es porque hemos conocido al Señor. No, muchas de las veces, no digo que no, venimos al local de la iglesia, ¿no? Al local de la iglesia, eso no significa que era iglesia. No, iglesia es cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces en realidad lo que ocurre es que somos iglesia local, también iglesia con la iglesia mundial, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre que cuando venimos a la iglesia, lo que ha ocurrido y aceptamos a Cristo, lo que ha ocurrido es lo más maravilloso que puede ocurrir, ¿no? Si nosotros seguimos, ¿no? Por supuesto que hay un crecimiento, hay un nacimiento, hay un crecimiento en el Señor, ¿no? En el Señor tenemos un crecimiento y vamos creciendo a través de nuestras experiencias. Por ejemplo, mira, hoy mismo no, ya llevo dos domingos que el coche se rompe. Bueno, los otros días era el aceite que se salía. Hoy, este domingo ha sido que la batería pues se eliminó. Pero a todo esto la batería tiene 4 meses, ¿no? Entonces, 4 meses. Entonces, le llevo al taller otra vez, digo, se ve que todas las semanas tengo que verte, ¿no? Sí, aparqué bien y todo. Entonces la cosa está que, vuelvo a decir que hay circunstancias que pasan, pero ¿qué ocurre? Yo le decía, bueno, Señor, porque claro, para mí el coche, ¿no? Puedo salir un poco más de mi casa, porque si no ahí encerrado 24 horas del día, porque no puedo andar mucho y todas esas cosas, ¿no? Entonces esta mañana le decía al Señor, digo, Señor, gracias porque el coche ha sido arreglado y todas estas cosas, pero, y estaba contento, y estaba diciendo, Señor, pero que a mí en realidad lo que me tiene que estar contento es que yo puedo tener una relación contigo, que es lo más importante. Hay cosas que sí, hay cosas necesarias, hay cosas que nos dan alegría, ¿entiendes? Pero lo más importante es nuestra relación con Jesús. Esto no significa que, a ver si me entiende, no quiero aparentar que yo estoy 24 horas en la casa sin
sin moverme allá arrodillado. No. Yo hago mi vida cotidiana, ¿entiendes? Pero sí, con todo mi corazón, lo que le pido al Señor es tener esa relación personal con Él a través de pequeñas cosas que parecen ser pequeñas, pero a veces son grandes, ¿no? Entonces la cosa, cuando venimos al Señor, nos venimos a la iglesia, entonces aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, pero hay un crecimiento, debe de haber un crecimiento espiritual. Hay un crecimiento espiritual y entonces vamos creciendo de gloria en gloria, ¿no? Vamos creciendo, pero claro, el crecimiento, cuando crecemos, lo ven los demás, pero lo que tenemos que experimentarlo y disfrutarlo somos nosotros particularmente. Porque si decimos, bueno, yo soy muy feliz, ¿no? Pero en parte eres un desgraciado, pues te está engañando a ti mismo, ¿entiendes? Necesitamos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Y cuando venimos a la iglesia, vuelvo a decir que la evaluación, por lo menos tenemos que creer que ya no es igual como cuando nos evalúa la sociedad, ¿no? No evalúa la sociedad. La sociedad nos presiona constantemente para demostrarnos lo que valemos. Buen traje, oye, si puede, estupendo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen, oye, ¿cómo te diría? En sí mismos tienen valores, ¿entiendes? Lo que incluso sin ser cristianos, ¿entiendes? Y sin embargo, viven feliz, pero y además no se evalúan a través de lo que tienen, porque tienen seguridad en sí mismos, ¿entiendes? Entonces, ¿cuánto más nosotros? Dice, nuestra sociedad nos presiona constantemente para que demostremos lo que valemos. Somos evaluados tanto en la escuela como en el trabajo. Se elogia el rendimiento, sea deportivo, artístico, industrial. A menudo una vida exitosa se mide por la carrera profesional o estatus social. Según esta escala de valores, seremos considerados como alguien o como un don nadie. Entonces, si tenemos que afrontar el desempleo, la enfermedad, el divorcio, la cárcel, esto significa que ya no somos nadie. Para la sociedad sí, pero para nosotros en Cristo no debemos de pensar así, no, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque estamos conociendo al Señor en nuestro corazón. Ahora, si, por ejemplo, si está estudiando, ¿no? Yo el otro día hablaba con un hijo de la casa y le decía, porque, hombre, no quiero mencionar porque eso son cosas que ellos lo tienen que decir. Y le decía porque me he enterado que tiene cualidades muy buenas para estudiar. Y le dije, ¿vas a ser un médico? ¿Vas a estudiar medicina? Dice, no. Y en realidad, según me han dicho las cualidades que tiene este hermanico, lo que estudie, lo sacará. ¿Entiendes lo que es? Lo sacará. Eso no significa, a ver si me entiendes, que no es porque somos cristianos, bueno, yo soy cristiano y ya no. No, hay que superarse, y cada día mejor. Entonces, fíjate, mira, en Jeremías, búscame en Jeremías 1:4, o lo leo yo. Mira, llamado de Jeremías y las primeras visiones. Jeremías. Dice, bueno, vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El Señor nos conoce, ¿no? Antes incluso del feto. ¿Entiendes lo que es? Dice, y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque, dice, a todo lo que
te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande, ¿no? No temas, hasta el día vamos a llegar. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Seguimos. Entendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para aplastar. Entonces, esto es el llamado de Jeremías, ¿no? Ahora, como nos dijo el pastor, cada persona tiene su llamado, ¿no? Es posible que todos no vamos a ser, no para predicar, no, ni mucho menos, pero cada uno tiene su llamado, cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo, ¿no? Quizás que a lo mejor necesite, oye, di Señor, Espíritu Santo, no digo que no lo estés diciendo, que el Señor diga, bueno, pues mira, tu función es dar un ánimo a una persona, no simplemente a nosotros, sino a cualquier persona. Ahora, yo diría que en este caso siempre hay que tener cuidado de que si eres mujer no vayas a dar un ánimo a un hombre, más solo, ¿no? Tenemos que ser sabios, porque ha pasado ya cosas, no vamos a decir, pero han pasado cosas. Entonces, sí o si vas a darle un ánimo, o un hombre a una mujer, oye, pues si está presente el marido, mucho mejor, ¿no? Para todo eso. Entonces la cosa es así. Dice que Jeremías, el Señor, lo ungió para su propósito. Y nosotros, el Señor nos ha establecido para el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser conscientes, ¿no? Y en este caso saber evaluarnos en nosotros mismos. Sería bueno y no es malo de que alguien te anime, ¿no? Pero que yo lo crea por dentro, ¿entiendes? Yo que lo crea por dentro, ¿no? ¿Entiendes? Y es así. Entonces dice así, como alguien me ha dicho o como don nadie. Entonces, si tenemos que afrontar el desempleo, la enfermedad, el divorcio, la cárcel, esto significa que ya no soy nadie. Pues Jeremías, ¿no? El Señor lo ungió para su propósito. También 1 Corintios 1, 26 al 31 nos dice, nos dice así, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, hasta 31, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea que es una realidad cuando tú miras, y cuando tú miras, por ejemplo, hay, no en el mundo, ¿no? La Iglesia de Jesucristo, a través, por ejemplo, a través de remar, a través de gente que estaba en la droga ya perdido, en el alcoholismo, ya están funcionando, cada uno su función, pero que están predicando el Evangelio, ayudando en las cárceles y en todo. Los vi del mundo están dando un ejemplo, en este caso, a este mundo, a esta sociedad. Entonces dice, lo vi del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Fíjate, dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría. Yo quiero la sabiduría de Dios. Estoy justificado en Cristo. Santificación
y soy salvo, soy comprado y redención en Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Simplemente hemos creído, hemos dicho, Señor, si yo creo la obra en la cruz que tú has hecho para redimirme, para salvarme, en el nombre de Jesús. Dice, la buena noticia del Evangelio es que no tenemos que hacer nada para ser alguien. No tenemos que hacer nada para ser alguien, sino simplemente creer que Dios nos ama sin ninguna condición. Él dice a cada uno de nosotros, para mí tiene gran valor. El amor de Dios es muy diferente a nuestros sentimientos humanos. Dice, los cuales pueden debilitarse, apagarse, incluso cambiarse en odio. Dios nos escoge y nos promete una fidelidad inquebrantable. Dice, en la historia, en los evangelios Jesús cuenta una historia de un hijo, dice, en los evangelios cuenta una historia de un joven que pidió a su padre su herencia. Luego se fue a su país lejano, en donde malgastó todo viviendo desordenadamente, pasando algún tiempo, lamentó su decisión y volvió a la casa de su padre. Cuando éste lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, incluso antes de que pudiera decir algo, no le hizo reproches ni le castigó. ¿Entiendes? Vamos a ver un poco más en lo que dice la Biblia de este hombre, de este hijo. Dice en 15 dice así, el 15-14, dice, cuando todo lo hubo más gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Date cuenta que para nosotros, por ejemplo, yo oigo decir las algarrobas que comían los cerdos, pues yo digo, pues yo cuando era pequeño, como faltaba el chocolate, no había mucho chocolate, nosotros decíamos que lo que comían los caballos, no, pues había una caballeriza por ahí, total, que íbamos a quitarle la algarroba a los caballos. Decíamos que era chocolate en bruto, ¿entiendes? Entonces, date cuenta, pero éramos nosotros, pero un judío, comer las comidas de los cerdos, qué hambre tendría que ser, qué hambre. Pero sabes que, y esto es para todo, ¿entiendes? Es para todo. Por ejemplo, sí es una realidad que a veces hay que pasar por situaciones extremas, situaciones difíciles, ¿entienden? Situaciones que a veces, mismo con los hijos, muchas veces a mí me pasó con la hija. Gracias a Dios que ahora pues está bien, pero yo le tuve que decir a la hija, a los 18 años ya, a ella ya le decían que ya era mayor de edad, que se podía emancipar, ¿entiendes? El que lo guiaba lo decía, que el Señor lo bendiga. Lo bendiga, sí. El que lo guiaba, pues, le influía todo eso. Pero tuve que decirle, hija mía, dime la vida que tú quieras vivir. Y la vida con 18 años, ya con todo el dolor de mi corazón, tuve que decir, la vida que tú quieras vivir, la vas a vivir tú. Con todo el dolor, porque eso era un morir, ¿entiendes? Y ella eligió, pues, vivir la vida que ella quiso vivir. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Qué es lo que yo quiero decir?
que el milagro en todo esto está en todo, pero en todas nuestras vidas, incluso nosotros, que dice, bueno, pues mira, yo llevo una vida de cristiano, que está bien, no hago nada malo a nadie, no, quizás que tenga mis pequeños vicios, ¿no? Todas esas cosas. Pero, y se vive bien, se vive a gusto. Pero en el fondo de nuestro corazón a veces sabemos que hay cosas que están mal. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre que malgastó todo lo que se llevó de su padre, y fíjate, mira, malgastó. Yo digo, oye, ¿cómo la cultura española es diferente a la cultura antes? ¿No? Según me dijeron, no es que iba a decir que leí, pero no. Me dijeron que, por ejemplo, que los judíos, si le pedían la herencia antes de morir, pues se la daban. Y en este caso fue lo que le pasó al hijo cuando le pidió la herencia. Pero la herencia, él la malgastó. Él no podía ir con esa exigencia, yo soy tu hijo, ¿no? Sino, en este caso, dice que volvió en sí. ¿Entiendes? Volvió en sí. Y entonces vuelvo a decir mi historia. Mi historia es cuando mi hija decidió vivir su vida. Y yo le oraba al Señor, Señor. Cuando leía esta historia, yo decía, Señor, que se vuelva en sí. Que vuelva en sí. Cuando yo recuerdo que a veces venía y yo decía, Señor, pero si es que no está vuelta en sí. No está vuelta en sí. Entonces la cosa seguía. ¿Entiendes? Seguía. Pero vuelvo a decir, hasta que un día volvió en sí. Y recuerdo que muchos me decían, te va a engañar otra vez. Que te engaña. Pero simplemente yo lo que me pedía, ¿no? Es que la cogiera y la llevara a un centro de rehabilitación con su hijico. ¿Entiendes? Con su hijico. Y recuerdo que te engaña, que no sé qué, que te engaña. Porque también en estos casos hay heridas en los corazones de la familia, ¿no? Ahora, el ejemplo aquí nos lo da, en esta parábola, que el padre cada día salía a ver que si veía a su hijo, su corazón estaba sanado. Pero en este caso, muchas veces, muchísimas veces, en la familia no es así. ¿Entiendes? La familia no es así. Bueno, pero llegó, y la cosa está que llegó un día, en ese día, que ella dijo, quiero irme a tal sitio, quiero salir de donde estoy. Y a veces ella lo dice, no fue fácil, fue difícil, ¿no? Fue muy difícil, porque eran dos adicciones. Bueno, se queda ahí. Dos adicciones. Entonces la cosa está de que el volver en sí es el milagro. Pero el milagro simplemente, mira, es el milagro. A veces nosotros predicamos el evangelio a los drogadictos, a las prostitutas, ¿no? A los borrachos. No, porque cuando tienes un hijo, no, y tú le predicas a los familiares y dices, bueno, ellos sí, pero ¿y tú? Yo no. No han vuelto en sí. ¿Entiendes? No han vuelto en sí. Pero el volver en sí, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuerda que tanta hambre tenía que quería comerse la algarroba y nadie le daba. Pero este hombre volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros? Un jornalero no era un trabajador normal. Un jornalero era una persona que semanalmente a lo mejor echaba 2 jornadas. Pero comía en la casa del padre. Y él sabía, ¿entiendes? Entonces lo que hubo una conversión. Es un milagro, es lo que digo. Es el milagro dentro de nosotros. Dentro de nosotros, en este caso, por ejemplo, en aquel que está en la droga, en esto, en lo otro. Pero incluso para nosotros, ¿entienden lo que es volver en sí?
Porque, por ejemplo, si no, como ha dicho Miguel, este domingo no ha hablado de, ¿cómo ha sido, Miguel? Si el Señor tiene nuestro corazón. Exactamente. Él tiene nuestro corazón. Entonces, eso es una realidad que, vuelvo a decir, Dios no viene con condenaciones, mucho menos, sino viene, no, para que nosotros podamos volver en sí. Es posible que a lo mejor todavía no ha llegado tu tiempo, pero el Señor, como el Señor es el Padre, que salía al camino todos los días a ver si veía a su hijo. Y cuando lo vio, claro, es la figura de Dios. Él no tenía en su corazón nada. Ahora, si fuera sido nosotros, nos fuera dicho, bueno, vamos a ver si me la hace o no me la hace, si me engaña o no me engaña. ¿Entiendes por qué? Porque hay heridas en nuestros corazones. ¿Entiendes? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movida a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado. Primeramente, fíjate, no es, he pecado, Señor, mira, soy un pecador. No, sino, es lo hermoso del pecador. Dice, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿No? Y esa fue la actitud del hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque, Señor, lo he malgastado todo. He hecho todo lo malo. Pero el Padre, un corazón sanado del Padre, ¿no? Dijo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matámoslo, comamos y hagamos fiesta, ¿no? Porque él vio que el hijo se había arrepentido de corazón. Porque el arrepentimiento está, he pecado. Bueno, Señor, perdóname, soy un pecador, ¿no? Pero, Señor, a veces no hay cosas roces entre nosotros, pero la convicción, el milagro de volver en sí es, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente hemos pecado con Dios, ¿entiendes? Y luego contra el cielo y contra ti. Amén. Este relato ilustra el amor de Dios hacia nosotros. Su amor no depende de lo que hacemos, dice, lo que hacemos o no hacemos. Dice, Dios nos ama y nos perdona siempre. Siempre. Y es lo que tenemos que estar conscientes. Pero con un arrepentimiento genuino. No podemos decir, Señor, tú sabes mi debilidad. Permíteme un ratico más hacer esto. No. Eso es jugar con fuego. Eso no es arrepentirse. No es arrepentirse. Amén. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, no pasa nada, tranquilo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, Él dice, Él es fiel, justo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero arrepentimiento genuino, no, genuino, como dice él. Y el volver en sí, ¿no? Es darse cuenta, en verdad, darse cuenta. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen la abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces es una realidad, te das cuenta la situación, ¿no? Y luego tomas decisión, ¿no?
no simplemente decir, sí, es verdad, Señor, soy un pecador. Y te quedas pues, ahí. Pero tienes que caminar hacia, en este caso, hacia Dios. ¿Entiendes? Tienes que caminar hacia Dios. Y sobre todo, ¿no? Pues que podamos experimentar el Espíritu Santo en nosotros. Que sepas más de la Biblia o que sepas menos de la Biblia. Cuanto más sepas, mejor, ¿no? Pero que poder experimentar el Espíritu en nosotros es que nos cambia. ¿Entiendes? Dice que lo que no vale, Dios lo ha cogido para hacerle valer. Por ejemplo, si todavía te están menospreciando, ¿no? Hoy debe ser el último día, ¿no? Coger el corazón de Dios. Coger el corazón de Dios. Señor, toma mi corazón. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Por lo que tú, Señor, nos estás hablando. Señor, es una realidad que es posible, Señor, que a veces no entendamos todas las cosas, Señor, que tú nos hablas. Y tú nos hablas, Señor, de una forma, Señor, sencilla, Señor, que nosotros podamos, Señor, conocerte a ti, Señor, personalmente, porque de eso se trata el Evangelio. Y que nosotros, Señor, nos podamos desnudar, Señor, desnudar de adentro, Señor, para afuera. A veces queremos actuar como la sociedad, actuar de fuera para adentro. Pero, Señor, es imposible. En ti es imposible. Señor, que podamos, Señor, reconocer de adentro para afuera, Señor. Señor, este es mi problema, Señor. Esto es lo que necesito, Dios. Que no haya conformismo, Señor, que el enemigo no nos engañe. En el nombre de Jesús lo reprendemos, en el nombre de Jesús. Y que haya libertad en el Espíritu en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor bendiga a todos y a todas. Amén.